Buenos días a todos, bienvenidos a este Invernadero Emprendedor. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con todo este talento emprendedor que nos rodea. Y bueno, desde Holded llevamos paseando este invernadero. Estuvo el otro día en Barcelona, en Sant Jordi. Está aquí hoy con motivo de la Feria del Libro de Valencia, porque nosotros desde Holded somos un software que ayuda a emprendedores con su gestión y en un momento dado decidimos sacar una revista no solo para ayudarlos con su gestión del día a día, sino para empoderar sus historias y visibilizarlas y bueno, fruto de ello es esta Holded Magazine que tenéis aquí y en la que, bueno, hay infinidad de historias emprendedoras que son interesantes como las de las personas que nos acompañan hoy aquí. En este primer slot vamos a hablar sobre todo cómo iniciar un negocio, ¿vale? A lo largo de hoy vamos a tener varias charlas en las que vamos a hablar con empresas que están en diferentes estadios de un negocio, ¿no? Algunas están iniciando, otras están más desarrolladas y otras ya pues están como muy consolidadas, ¿no? Entonces, en este slot vamos a hablar con estas empresas, no necesariamente que estén iniciando, sino que tienen este know-how de cómo haber iniciado un negocio, cómo ponerlo en marcha. Y bueno, qué mejor que contar con Startup Valencia. David, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo también gracias a vosotros que nos vemos en todos lados ya. Habéis elegido bien a quién invitar para este primer slot porque vaya, son 4 startups que están muy presentes en el ecosistema y que sois también un poco como punta de lanza a nivel imagen en esa fase SID, ¿no? de startups de aquí de Valencia. Si te parece, vamos a presentarlos brevemente. Bueno, en principio tú, David, eres el representante en esta mesa de Startup Valencia, que es una asociación de referencia para startup y scale-ups de la Comunidad Valenciana y una de las mayores comunidades emprendedoras de España, con más de 35.000 miembros. Luego tenemos a Clara Aba, que está aquí en representación de Your Friends Are Boring, que une a personas con intereses similares a través de viajes en grupo. Entiendo, Clara, que Your Friends Are Boring, pero emprender no es nada boring, ¿no? Hablaremos de ello largo y tendido. Luego tenemos a Reinaldo Paván, de Workable. Muchas gracias por estar aquí. De nada. Workable es la mayor red de talento freelance, reinventando y optimizando a través de su marketplace la colaboración entre freelancers y empresas mediante un algoritmo de matching con inteligencia artificial. También tenemos a Alejandro Pereira de Mentelem. Muchas gracias, Alejandro. Un software a través del cual se puede mejorar la salud mental de los trabajadores para ofrecer a los equipos un entorno donde el equilibrio entre el crecimiento empresarial y el bienestar personal sea una prioridad. Más necesario que nunca, Alejandro. Gracias por estar aquí. Y finalmente, Pepe Dus de Gambea, una tienda online de moda inspirada en el mundo del fútbol que, bueno, lleva ya unos años como reinventando un poco, ¿no? el merch del deporte del fútbol y bueno, y se ha hecho viral en algunos momentos con colaboraciones muy importantes de las que hablaremos a lo largo de la entrevista. Pero bueno, sin más dilación, David, ¿qué es necesario que conozca hoy una empresa cuando está empezando un proyecto emprendedor? Pues yo creo que lo mismo de siempre, pero un poco más conectados, ¿no? El problema que quiere solucionar y luego, sobre todo, muchísimo a su cliente, a quien tiene el problema, ellos lo saben mejor que yo, quién tiene el problema y cómo hacérselo llegar. Sí que es verdad que hoy, por los tiempos en los que estamos, le añadimos un poquito el aderezo de la IA, que a todo hay que meterle un poquito de IA, sobre todo para crecer más rápido, construir más rápido o aportar mejores soluciones. ¿Estáis de acuerdo en esos problemas iniciales? ¿Lo habéis tenido muy presente? ¿Os ha sucedido? ¿Tenéis alguna anécdota que queréis compartir? Sí, bueno, definitivamente saber posicionarte donde quieres formar parte a nivel de mercado es vital.
para sobre todo saber responder la famosa pregunta, ¿y tú qué haces diferente al resto, no? Para eso puedes aplicar diferentes técnicas, incluso a nivel familiar. Validar con ellos, mira, esto que tengo en mente, esta idea es útil, crees que puede funcionar, y de allí ir expandiéndote, ¿no? Yendo a amigos, comercios, en base a tu modelo de negocio y validarlo. Es muy importante que sepas que funcione el famoso MVP, ¿no? Tirar, lanzarlo, conocer que la idea es útil de cara al público y de allí adelante ya simplemente irte desarrollando, entrando en el mercado, conociendo los ambientes que hay, como por ejemplo Startup Valencia, que ayuda mucho a fomentar las ideas y que crezcan dentro de, por ejemplo, el caso de Valencia. Es muy útil ir tirando por allí, ¿no? Bueno, yo sí que añadiría, bueno, estoy 100% de acuerdo, creo que podemos centrarnos en los mil y un problemas que tenemos a la hora de empezar y de emprender, pero que el principal es, hay alguien que esté dispuesto a pagar por lo que hago, y la gente se complica mucho, piensan que necesitas mucho dinero para montar algo, para lanzar algo, pero es que puedes validar eso de una forma muy sencilla. Nosotros creo que eso es algo que se nos ha dado bien durante mucho tiempo porque no hemos visto ni un euro, no teníamos dinero para empezar, y algo tan simple en nuestro caso como un post en Facebook hizo que de repente 160 personas en 3 días dijeron, oye, pues yo a ese viaje de Nicaragua me apunto contigo, ¿dónde pago? Y fue un post en un grupo de Facebook, o sea que hay formas muy sencillas, porque nosotros podríamos haber decidido hacer una plataforma súper compleja, con IA, fue un post en Facebook, me llegó un Bizum y me fui a Nicaragua con desconocidos y ya está. Y luego cuando validas eso ya es cuando te empiezas a cavilar y pensar y cómo podemos monetizarlo mejor o qué plataforma montamos, pero al principio es algo sencillo, ¿no? Y creo que es bajarlo a con nada cómo puedo validar. Y creo que no hay que complicarse tanto con ni plataformas, ni cómo levanto dinero, ni nada, sino cómo consigo que una persona me pague. Totalmente. Yo creo que también es importante no caer en que crees que conoces ya a tu consumidor, la verdad, porque yo puedo intuir que a Clara le mola viajar. O sea, sí, por encima yo creo desde lejos que creo que le gusta. Futbolero, pues yo pensaba que, bueno, todos los futboleros pues les va a molar lo que yo esté haciendo, lo que esté diseñando. Y muchas veces nos hemos pegado leches, la verdad. Y lo importante en un inicio es prueba-error sin parar, intentando medir riesgos. Pues bueno, una primera producción pequeña, en nuestro caso, al ser producto físico y demás. Y ir validando, ir escuchando lo que te digan, pero sobre todo no creerte que, bueno, me enamoro a saco de mi idea, voy a full con esto y ahí puedes caer en un riesgo importante. Bueno, yo por acabar, algo que para nosotros desde el principio ha sido importante y yo que tengo experiencia entendiendo, ¿no? En varias ocasiones ya, una de las cosas que para mí me parece clave es que no te puedes enamorar de la propia solución que tú has creado al respecto, ¿no? Es decir, creo que el foco lo tienes que poner en el problema, es decir, has podido identificar un problema y a partir de ahí la solución no la tienes que diseñar en base a lo que tú crees, sino a lo que la otra persona, no es sobre la necesidad que estás tratando de solucionar. Realmente responde, ¿no? a ese problema. Y es construirlo mucho desde ahí, ¿no? En muchas ocasiones, y hoy, que es muy fácil crear producto, crear una solución, ahora mismo de nada puedes sacar una plataforma y puedes hacer algo, muchas veces es cómo queremos coger esto y metérselo con calzador a nuestro cliente cuando realmente eso no, en muchas ocasiones no es lo que espera. Entonces hay que estar mucho más tiempo cerca de ese cliente, escuchando, viendo realmente lo que es, y a partir de ahí, una vez que estás más enamorado del problema, puedes tratar de desarrollar la solución, ¿no? Pero como comentaban los compañeros, hay que empezar desde una fase y desde un producto, entre comillas, ¿no? Ese MVP, que no hace falta que tenga un desarrollo enorme, ¿no? ¿Qué? Ha sido complicado. Alejandro. Ha sido multicanal tu respuesta. David, entonces podríamos decir que todas estas ideas que vengan a este invernadero emprendedor, porque ideas nunca faltan, ideas emprendedoras, pero realmente serán sembradas, digamos, en condiciones, si hay un plan de ejecución detrás, un thinking detrás, más allá de la idea, ¿cómo ponerla en marcha? Bueno, yo un poco también rescatando lo que han dicho, creo que al emprender el plan es que no hay plan. Es un poco escuchar al cliente, experimentar, probar y sobre todo tomar decisiones con evidencias. Ese es el plan cuando he emprendido yo en el pasado y ahora en los programas de Startup Valencia, que intento un poco
inculcar a todos los que pasan. Básicamente es un resumen de lo que han dicho: no te enamores de la idea, enamórate de averiguar el problema y el problema que tiene el cliente, y diseña experimentos para validar que su nivel de compromiso con ese problema y pagar para solucionarlo es adecuado. Entonces, un poco, yo creo que ese sería el plan, ¿no? Sí. No, yo ahí añadiría que creo que todos tenemos que hacer un ejercicio muy grande de quitarnos vergüenza. Vergüenza por todo, vergüenza por sacar un producto que... vamos, o sea, yo miro cómo salimos y es que me pongo a llorar y me escondo detrás de una columna. Pero da igual, yo en ese momento sabía que no era como me gustaría, pero seguimos, y a día de hoy me pasa que si hay un problema con un cliente o que queremos sacar más información o que alguien ha repetido 4 viajes, pues ahí yo tengo que hacer un trabajo de quitarme la vergüenza, llamarle y decir, oye, ¿por qué te ha gustado tanto? Y eso es que da mucho miedo y es una tontería, pero quitarnos esa vergüenza creo que muchas veces es lo que nos hace ir perdiendo el contacto con el cliente o con los proveedores o con las cosas, que es esa vergüenza de levantar el teléfono. Y creo que aún lo tenemos. Yo lo tengo, al menos, no sé vosotros. Eso sí, me esfuerzo a no tenerlo y me esfuerzo a que lancemos cosas que sé que no están perfectas, pero es que si no, no avanzamos. ¿Cuál ha sido, Clara, ese camino de tener la idea de Your Friends Are Boring a ponerlo en marcha? ¿Y cuáles han sido como los pain points que has tenido que soslayar como más claros? ¿Es financiación, es producto, es cliente, es marketing? Bueno, en verdad, Your Friends Are Boring, esto es algo que no sabe mucha gente, pero viene de una startup que monté antes del COVID, que también eran viajes en grupo, pero llegó el COVID y cerré la persiana. Y ahí fue por casualidad, fue porque yo vivía y trabajaba en Londres y muchos amigos míos eran asiáticos. Entonces ellos acababan de llegar y querían visitar las ciudades principales así europeas y se iban solos porque no tenían amigos que quisieran ir con ellos a Roma o a París. Entonces empecé a decir, oye, pues si te vas a Roma, esta otra chica también se iba, a iros juntas. Y empezó a salir eso de forma orgánica hasta que una amiga taiwanesa dijo, oye, pero esto pagaría. Y pues ahí lo vi claro. Y de hecho hice un MVP de estos cutrones que me gustan a mí y en una feria de una universidad monté un stand falso y dije que era una agencia de viajes, qué tal, y que el siguiente viaje, y así vendí los primeros 7 viajes. Ahí, claro, yo tenía mucho miedo, porque decía, madre mía, que es que ahora me han comprado un viaje que no existe. Lo único que fui un poco lista y el primer viaje fue a Valencia. Entonces en el aeropuerto nos recogió un chofer, ese chofer es mi mejor amigo, fuimos, o sea, todo era la maestra paellera, otra amiga, claro, tú vas... Pero esa prueba sirvió como concepto de, vale, hay 7 locos que querían pagar por viajar con gente desconocida y pues yo me he montado esto así, que luego se lo dije y les dije, oye, qué guay, porque a la gente también le gusta ser la primera persona que apuesta por algo. Entonces les dije, qué guay, esto en verdad os reconozco que no era una agencia, que era yo validando y gracias por ayudarme a validar. Y a día de hoy seguimos siendo muy amigos. Y eso pues ya encadenó en Your Friends Are Boring y todo eso. Pero te diría que lo más difícil, más que el dinero, más que todo, es el no tener vergüenza de, pues eso, montar un stand falso. A mí se me caía la cara de vergüenza, pero lo hago, ¿sabes? Fake it until you make it. Sí, 100%. Sí. Reinaldo, en vuestro proyecto, ¿algún pain point que...? Sí, bueno, en nuestro caso hacer una plataforma digital de tecnología es vital, ¿no? Y aquí sí es importante que el plan se baje a tierra. Esto quiero decir, utilizar plataformas como Trello, ClickUp, Notion, ¿no? Que te ayuden un poco a ver esa ruta de trabajo que tienes en mente, que en la mente, por más que sea, se puede disipar un poco, ¿no? Y aquí nos permitimos marcar, ¿no? Una ruta, cómo comenzar con un MVP sencillo que cumpla las expectativas básicas del cliente, cómo ir ampliando un poco la tecnología para que se empiecen a automatizar procesos, cómo ir incluyendo la IA para nuevas herramientas que ayuden a fomentar el trabajo dentro de la plataforma. Esto fue un gran reto para nosotros en Workable, de hecho en la actualidad sigue siendo y hasta el final de los tiempos lo será porque la tecnología es vital, ¿no? Pero si tú tienes un roadmap bastante claro y marcado, se te hace la vida bastante más fácil y no vas como improvisando, ¿no? En el caso nuestro de ser tecnología directamente. Pepe. Pues pay points, miles. En esta charla me voy a tentar alguno por si hay alguien que está en la misma situación.
Yo, como somos 3 socios fundadores y los 3, todos nos dedicamos al 100% ya a la empresa, pero yo arranqué en mi experiencia personal mientras trabajaba en otra empresa. Trabajaba en Grefusa, que es una empresa pues, que está ambición, cierto volumen, y tenía un puesto de responsabilidad con equipo a mi cargo y demás. Y el ir sacando una empresa adelante de madrugada, a ratos en un garaje con el ordenador metido en mi coche, o sea, sacar tiempo y el esfuerzo y sacrificio, fue muy bestia, y fue muy bestia decidir el punto de cómo me desengancho de esto y cuándo, ¿sabes? A mí me costó muchísimo y casi me cuesta la salud, la verdad. Pero también yo lo que le digo a la gente es que me da miedo, porque al final a la empresa siempre puedes volver a trabajar por cuenta ajena, o sea, no hay ningún problema. Las decisiones tampoco son tan vitales de, bueno, se me acaba el mundo aquí, me voy al hoyo si fallo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, que reflexionen y se tomen su tiempo, pero eso, que le quiten bastante hierro a esas decisiones, porque al final siempre puedes encontrar tu camino de nuevo. Alejandro. Pues a ver, para nosotros el gain point más importante ha sido, o para entenderlo bien, tendríamos que entender primero de dónde surge Mentalem, ¿no? En este caso yo soy un perfil un poco atípico, pero soy psicólogo de profesión, llevaba 7 años, venga, seguimos. Llevaba 7 años trabajando en una consulta aquí en Valencia, ¿no? Una consulta propia, y ahí hay una situación que yo identifico, y es que los pacientes en ese momento, ¿no? Las personas que pedían ayuda en este punto después del COVID, venían ya cuando ya tenían una baja laboral por salud mental, ¿no? Hasta ahora lo que estaba ocurriendo es que las personas previamente a esta situación, pues bueno, pedían ayuda, y nosotros también tratábamos de, oye, si consideramos que era importante que pudiera salir del entorno laboral para mejorar, pues lo recomendábamos, pero en muchas ocasiones lo que hacíamos también era poder ayudar y adaptar el puesto de trabajo, ¿no? Y generar recomendaciones al respecto. Esto, cuando veo que empieza a aumentar, trato de identificar o de darme cuenta de cómo está afectando esto a la empresa, ¿no? Y entonces la empresa lo que ve es que tiene el problema, pero no sabe que puede existir una solución al respecto, ¿no? Entonces, desde ese punto, para mí el pain más grande era poder hacerles ver que aunque tuvieran el problema y no conocieran una solución, nosotros le podíamos aportar una solución para prevenir el desarrollo de este tipo de problemas dentro de la organización, ¿no? Entonces, claro, ahí ha sido complicado porque ellos no percibían que era un problema que tenían que resolver ellos. Entonces, generar mucha conciencia al respecto de, pues mira, haciendo esto, esto y esto, vamos a mejorar estos indicadores, y esto se va a traducir también en impacto en negocio, ¿no? Ellos ya empiezan a verlo de otro modo, y a partir de ahí se empieza a encarar un poco más o encajar un poco más en el mercado, ¿no? Eso está bien, porque al final, cuando hemos conseguido posicionarnos, ya es mucho más fácil, porque ya cuando hablan con Mentalem, ¿no? Cuando se reúnen con nosotros, ya están viendo que sí que existe una solución al respecto al problema, pero al principio era mucha concienciación, ¿no? Y eso cuesta muchísimo más. Reinaldo, una de las cosas que entiendo han sido más difícil al comienzo es como posicionarse en el mindset de un posible customer, ¿no? De alguien que quiera tu producto. Yo estaba pensando en vuestro caso y entiendo que sería difícil como hacer entender a alguien que esté buscando trabajo, ¿no? Que hay una vía como mucho más directa y mucho más óptima que estar buscando en LinkedIn, en Glassdoor, en todas estas plataformas, ¿no? ¿Cómo vosotros habéis hecho para posicionaros y convencer a esa gente de que entre estas propuestas, digamos, más clásicas y tradicionales estáis vosotros que ofrecéis? Sí, justo ese es el mayor reto, más allá del tecnológico, es hacer que la gente tenga conciencia de que existe otra alternativa, ¿no? En el caso, por ejemplo, concreto de España, sí es cierto que el mercado está en proceso de maduración. Entonces, incluso a nivel de marketing, la mayor inversión que uno hace es en educar, en hacerles entender de que existen otros caminos. Para esto, nosotros lo que solemos hacer mucho es, bien sea asistir a eventos, ¿no? Donde hablamos con las personas, les enseñamos estas nuevas alternativas, tenemos comunicaciones bastante claras y simpáticas hacia ellos, para que entiendan de que si necesitan talento, por ejemplo, como palabra clave, y no freelancer, que quizás muchos lo desconocen, puedan entenderlo y tener un acercamiento y conocer, ¿no? ¿Qué se trata de esto de talento? El beneficio, la tecnología, claramente, y el ahorro de gasto también que esto implica a una contratación tradicional. Con esto en mente, nosotros creamos mucho contenido digital, tenemos un blog activo donde creamos contenido, y a través del SEO y el posicionamiento la gente suele tener mucho tráfico.
Y nada, y estar muy atentos a todos los eventos donde nosotros intentar estar, ir a entrevistas, porque el canal directo es educarlos, hacerles conocer de que este es un método bastante accesible, bastante bueno y que la tecnología hace que todo sea más rápido en cuanto a esa contratación puntual que la gente necesita. Definitivamente el éxito por allí es educarlos y que cada vez conozcan más esta nueva alternativa de contratación, ¿no? Se ha dejado una cosita pequeña, que quieren vivirlo en sus propias carnes y están locos y se van un mes a currar a Portugal. Sí, de hecho parte del equipo todavía sigue en Portugal, ¿no? Porque como bien sabe, el trabajo remoto calza de la mano con los freelancers y los autónomos independientes digitales de hoy en día. Nosotros también buscamos mucho fomentar eso, ¿no? Mira, nosotros trabajamos de una manera muy libre, trabajamos de casa, nos vamos de viaje, como ahorita bien dice David, tuvimos un mes en Portugal todo el equipo y nunca perdimos esa actividad de estar trabajando y siendo productivos y buscando nuestros objetivos, ¿no? Esto lo comunicamos por todos nuestros canales, hacemos campañas dirigidas a esto y esto nos ayuda mucho a que la gente tenga interés, ¿no? De cómo es este nuevo estilo de vida. Y está funcionando, la verdad. Estamos teniendo mucha aceptación y cada vez somos más reconocidos a nivel de España, sobre todo. Genial. Alejandro, Pepe, ¿cómo os posicionáis vosotros para atraer a este posible consumidor y diferenciaros como de la competencia? Haceros ese hueco tan difícil, ¿no? Entiendo al principio. Pues mira, bueno, eso es un proceso al final, el del posicionamiento y el saber qué realmente está valorando el cliente o el potencial cliente para que seas tú la elección, ¿no? Mira, nosotros, por contaros una anécdota, recientemente hemos firmado un contrato con MediaMarkt para empezar a trabajar con sus empleados, ¿vale? MediaMarkt cuando llega a nosotros, que llega de forma orgánica, cosa que ya es un logro, ¿vale? Que te escriban por el formulario de la web, eso es algo insólito. Llega y una de las cosas que nos transmite es no os penséis que porque os hayamos escrito significa que solamente estemos valorando trabajar con vosotros, ¿no? Entonces ahí empezamos como un proceso, ¿no? Ellos hacen un proceso de prospección y elegir cuál es el mejor proveedor, ¿no? En este caso, porque sí, siempre hay competencia y Mentelen también la tiene. Entonces ahí hay un proceso en el que nosotros ya empezamos a saber cuál es el valor o la propuesta de valor que está siendo diferencial en nuestro caso. Y en mi caso, que al final no lo puedo hacer de otro modo, el venir del ámbito clínico y tener un componente mucho más basado en la evidencia, en la ciencia en este caso, en la investigación, etcétera, el cliente está percibiendo que hay un background detrás y que sus empleados van a estar trabajando con un equipo que está muy basado en lo que realmente funciona, y hay otras empresas, competidores nuestros, que lo que hacen realmente es ofrecer beneficios, ¿no?, al empleado. Entonces, desde este punto, ellos están viendo que entre los que realmente han trabajado ya con equipos y con personas con dificultades y ellos perciben que sus empleados pueden estar en esa situación, pues parece que les tiran más a trabajar con nosotros que a trabajar con una empresa en la que pues igual la plataforma es mucho más chula que la nuestra, tiene mucho más presupuesto, etcétera, pero no están viendo ese componente de que realmente cuando hay un empleado que no esté bien va a poder trabajar con nosotros. Entonces ahora mismo estamos reforzando eso de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Y eso ha sido propio de reunión tras reunión tras reunión y de por qué nos habéis elegido y por qué no nos habéis elegido, ¿no? Y de todo esto va sacando conclusiones. Pepe, ¿cómo ha sido el proceso de Gambean? Pues lo nuestro al final, nosotros tuvimos la suerte de que nuestro producto al final es muy notorio per se. O sea, enseguida sabemos conectar un poco con los... nuestro producto es muy notorio de entrada y enseguida pues alguien que le guste el fútbol ve alguno de nuestros productos y pues es casi una compra por impulso. Pero al final nuestras 3 líneas de negocio, que las explico aquí un poquito deprisa, es una parte de B2C, que sí que tenemos nuestro e-commerce y vamos directamente al consumidor, pero Gambea también tiene como líneas de negocio la parte B2B2C, que al final trabajamos con los clubes de fútbol. O sea, que al final los clubes tienen un pain que es el de su parte de retail, así como están muy enfocados a la parte deportiva, la parte de retail la suelen tener muy infradimensionada, entonces buscan colaboradores que consigan hacer colecciones casual, colecciones de moda, que conecten mucho con su afición, y ahí entramos nosotros. Y luego también tenemos una parte de colaboraciones de muchas marcas, muchas empresas, artistas, que eso nos ha ido muy bien, grupos de música y demás, que quieren subirse al carro de las camisetas de fútbol, ¿no? Entonces, un poco de cómo nos hemos posicionado en cada una de esas líneas.
Al final, en la primera es hablar el mismo lenguaje del consumidor. Hemos hecho mucha guerrilla, mucho estar donde ellos están, estar mucho en Twitter, entender qué se hace viral, qué se hace tendencia en todo el mundo del fútbol y responder con ropa acorde. Y eso a mucha gente le ha sorprendido. Ostras, hay gente que trabaja tanto el nicho. O sea, por ejemplo, yo qué sé, en el Deportivo de La Coruña se hizo viral una celebración de un futbolista, cogió una piña, le lanzaron una piña y la levantó. Hicimos unos calcetines con eso. Bueno, lo que vendimos de los calcetines de la piña no os quiero contar. Pero claro, la gente alucina de, ostras, como una marca está tan atenta a este discurso en redes y en una semana está sacando el producto, ¿no? Pues un poco nosotros nos hemos posicionado así, en base a cañonazos de sorpresa, ¿no? Y luego en la parte más de colaboraciones ya más notorias con pues, grandes clubes o grandes marcas, ahí lo que hemos trabajado es un poco dar un servicio muy bueno, o sea, desde el inicio, y también hacerles ver que hablamos el mismo lenguaje del consumidor. Está un poco conectado con el inicial. Al final a ellos les cuesta mucho saber pues, que se hace viral, no son muy ágiles y nosotros respondemos muchísimo con eso. Y todo eso a base de guerrilla, lo hemos comentado antes un poco la conversación, pero nosotros, por ejemplo, con 2 años de vida en el auge de Twitch, cuando un poco la gente que estaba comentando ahí aglutinaba 150.000 personas online, nosotros hemos llegado a aparecer en los canales de Ibai, de Auronplay, de toda esta gente en directo, de DJ Mario, en base pues a subir un post con un diseño de algo que están hablando en ese mismo momento, ¿no? Entonces, esta guerrilla, esta escucha en redes y saber hablar el mismo idioma que el consumidor es un poco lo que nos ha posicionado, la verdad. Genial. Clara, ¿qué hacéis vosotras para diferenciar así y que la gente elija Your Friends Are Boring para viajar? Es complicado porque nosotros venimos de un mercado que está bastante saturado. O sea, igual os suena We Road, Huacais, en España hay muchas muy grandes y luego también hay muchas más fuera. Pero lo primero es el concepto. O sea, lo otro son agencias de viaje en grupo donde hacen turismo, ¿no? Es gente que siempre ha querido irse a Islandia o siempre ha querido irse a Jordania. Nosotros hacemos viajes de surf y de buceo. Entonces, la gente busca, le da más igual el destino. Hay veces que, de hecho, les hemos llamado de, oye, este viaje se cancela, ¿te da igual en vez de Marruecos ir a Nicaragua? Y nos dicen, sí. O sea, son las mismas fechas, sí. Que el destino les da igual. Lo que les apetece es compartir un hobby que les gusta o donde tienen interés de practicarlo por primera vez, pues conocer a gente que también lo comparten y entonces ya de concepto es diferente. Pero luego también es a la forma en la que eso también pues, se refleja en el modelo de negocio, que nosotros no podemos entrar a la guerra que llevan las grandes agencias de viaje o de pagar muchísimo por anuncios, porque es una guerra brutal que es complicadísimo, no saldríamos nunca y nos saldría carísimo. Entonces nosotros empezamos a eso, vendíamos al principio por grupos de Facebook. El siguiente paso también, cuando no tienes dinero, dices, bueno, ¿y cómo podemos vender más? Los de los grupos de Facebook ya nos medio odian porque piensan, una vez te hace gracia, 2, pero cuando ya es tu canal de venta, pues somos los pesados del spam y ya pues el canal se saturó y teníamos que ver otras formas. Y ahí probamos con una microinfluencer, dijimos, oye, ¿tú estarías dispuesta a irte de viaje a Los Cabos en México? Tú lo promocionas y si lo vendes te vas con el grupo, ¿te parece? Y dijo, sí. Y de repente ella solita llenó un viaje entero. Oye, qué bien. Oye, ¿y quieres hacer otro? Venga, sí. Y eso pues hizo que cambiásemos el modelo de negocio y ahora trabajamos con microinfluencers, lo que hace que nosotros podemos estar centrados en crecer y en la operativa y en la plataforma y todo esto, mientras tenemos a gente que es muy buena creando contenido, promocionando y además gente que es muy buena liderando grupos. Entonces, bueno, es un poco nuestro modelo de negocio actual y es la diferencia. También es verdad que nuestra competencia hacen muchas cosas muy bien, pero las redes sociales son muy casposos. O sea, es que estamos como contra Halcón Viajes, es que es muy fácil. O sea, con cariño Halcón Viajes sí que tiene su sentido, pero al público al que vamos nunca iría al Corte Inglés a comprarse un viaje, ¿sabes? Y con nosotros sí que se viene y luego el hecho de que vendamos con microinfluencers no es que estemos nosotros vendiendo, es que directamente alguien con quien sí que tienen esa afinidad y sí que confían, les está diciendo, yo me voy, ¿te vienes conmigo? Pues sí. O sea, nos saltamos la barrera esa del miedo a viajar con desconocidos porque ya se van con alguien que al menos saben que tienen cierta afinidad y que les cae bien.
Entonces es un poco nuestro hack. Y que así siga, porque Que así siga, efectivamente. David, antes hablaba Clara del modelo de negocio. Por tu experiencia en Startup Valencia, ¿la gente empieza un proyecto ya con un modelo de negocio en la cabeza? ¿Pivota mucho desde que empieza a poner en marcha su negocio hasta que realmente lo lleva a cabo? ¿Cuál es tu experiencia? Pues depende de la persona. Lo que sí que suelo ver mucho es sobre todo en una brecha generacional, un poco más antes con el business as usual, sí que empiezan ya con un modelo de negocio y cómo hacer las cosas en la cabeza, y sobre todo pues los perfiles más jóvenes somos un poco más, pues a ver, tengo esta idea, voy a ver cómo va, voy a ver cómo lo monto y un poco experimentando. Para mí, mi opinión, también porque vengo de Design Thinking y Lean Startup, es que empezar con un modelo de negocio definido es un error. O sea, primero lo que ya habíamos hablado, validar problemas, solución, conseguir usuarios, conseguir early adopters, y luego ya veremos cómo ganamos dinero. Y hay un montón de ejemplos, ¿no? de unicornios que queman pasta y aún no son rentables. Entonces, el modelo de negocio pues tiene que obsesionar, sí, pero en una fase quizá un poco más avanzada, cuando ves ya que tu producto o tu solución es viable, aporta valor y que hay clientes potenciales. En vuestra experiencia, ¿esto se ha visto? ¿Que habéis tenido que pivotar y como que el mercado, el consumidor ha sido quien realmente os ha puesto el modelo de negocio en bandeja, digamos, un poco? Hombre, sí, yo creo que al final es un poco todo lo que hemos comentado, la prueba y error. O sea, evidentemente tú inicias algo con una idea, ¿no? O sea, y piensas también en un plan de negocio, un modelo, pero luego la realidad te pone en tu sitio rápido y a partir de ahí encuentras el camino en el cual ves que pues el negocio tracciona, y a mitad de camino pues también piensas que puedes diversificar y puedes moverte, algunas cosas funcionan, otras has perdido totalmente el foco y te das la leche. Pero al final creo que es un poco parte de eso, parte del camino, ir probando, ir viendo y al final con un poco de sentido común encuentras qué es lo que funciona y qué es sostenible para tu empresa. En nuestro caso ha ido cambiando también, sobre todo esto te lo encuentras mucho desde las objeciones que hay en las reuniones de venta, ¿no? En nuestro caso había una situación que estaba percibiendo el cliente, y es que siempre que tenía una solución relacionada con el bienestar de los empleados, siempre había un pago por número de empleados, sois 500 por 500 por X, eso es lo que hay que pagar, ¿no? Luego la empresa lo que le ocurría es que no veía que realmente los empleados hacían uso de ello, entonces por poco que pagaran por empleado siempre les parecía caro, ¿no? Porque todo lo que no usas al final es caro. Nosotros nos enfocamos muchísimo y toda la estrategia ha estado en poner al empleado en el centro de las decisiones, y eso ha hecho que tengamos tasas de uso mucho mayor que las del mercado. Esto nos ha permitido ir a un pago por uso. Entonces la empresa, y hemos eliminado una barrera enorme, porque aunque cobramos más, él entiende que estamos cobrando, o la empresa está pagando por aquello que realmente se le está dando uso, ¿no? Entonces en ese sentido hemos conseguido eliminar la barrera más grande que habíamos tenido en el go-to-market ahora, y eso ha hecho que incluso después hayamos tenido contratos o niveles de facturación más elevados, que inicialmente parecía una mala idea, pero cuando realmente dices, oye, que yo sí que puedo conseguir esto, y lo demuestras, la empresa está dispuesta a pagarlo, ¿no? Y al final se van eliminando, ¿no?, los otros tipos de modelo. En nuestro caso eso ha venido mucho desde esa parte de la reunión, y por qué no nos queréis comprar o qué ha pasado hasta ahora, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, que aquí hay que ir a por el uso, ¿no? En este caso, y eso ha sido un poco el foco. Sí, por ejemplo, en nuestro caso, al ser nuevamente un producto, ¿no? Un modelo algo SaaS, por decirlo así, comenzamos con un modelo de comisión bastante sencillo. Una vez vamos conociendo el tipo de cliente que tenemos y qué le gusta recibir a cambio, hemos ido creando nuevas unidades. Por ejemplo, atención personalizada, se cobra una comisión diferente. Actualmente incluso vamos a un modelo freemium, que es que el usuario puede utilizar ciertos recursos con limitantes, y una vez cumpla el límite que tiene, pasa a un modelo pago. Y hay muchas aperturas, aplicaciones integradas que pueden también monetizarse. El modelo SaaS se da para muchos tipos de cobro, por decirlo. Y esto permite que pivotamos mucho en base a la misma experiencia, ¿no? ¿Qué le gusta al usuario, qué no le gusta, qué le gustaría ver nuevo dentro de la aplicación? Y esto nos da camino a tener diferentes modelos de cobro. Un poco así nosotros en el caso de Workshop.
Nosotros es que el modelo de negocio lo cambiamos, vamos, sí. Pero porque, sí, pero porque, y pensamos que, vamos, que tiene un sentido y tiene un tal, pero por bajarlo un poco a inicios, yo me acuerdo que con el primer viaje, esto del grupo de Facebook que os he comentado, de entrada era un viaje que incluíamos vuelos. Ya, por ejemplo, los vuelos no los incluimos. Y entonces la primera persona que quería pagar, le dijimos, son $1.300. Hijo, ¿y con vuelos? Sí. Ah, madre mía, qué bien. Siguiente persona que preguntó, no, son 1.400. Ah, ¿y con vuelos? Sí. Entonces íbamos subiendo hasta que uno dijo, bueno, pero esto incluirá vuelos, ¿no? Sí. Ah, vale. Y ahí se quedó el precio, ¿sabes? Como tienes que ir validando, y esa filosofía es la que nos aplicamos un poco a todo. Porque claro, eso era un claro ejemplo de que si la gente asumía que evidentemente no tenía porque lo veían barato, pues tampoco somos tontos, ¿no? Tenemos que vender a un precio que el cliente esté contento con el valor que percibe, pero no... Entonces, bueno, pues esas estrategias nos las vamos aplicando y seguimos así, y eso, y también con pagos con proveedores, con todo, que ha cambiado mucho para que al final nosotros podamos tener un modelo de negocio y una caja que tenga sentido y que sea eficiente. Entonces cobramos antes, pagamos más tarde y así vamos. Pero vamos, que de aquí a lo que pasará en un mes también seguirá cambiando todo. Uy, sí, ya veremos, ¿no? Sí. David, ¿cómo se riegan estas semillas emprendedoras? ¿Cómo se financian? Desde tu experiencia en Startup Valencia, ¿cómo se suele financiar la emprendeduría aquí, los proyectos emprendedores? ¿Y qué problemas se encuentran a la hora de financiarse? Pues aquí en Valencia es complicado, la verdad. Eso ellos lo pueden decir mejor que yo, pero pocos fondos lideran una ronda, es mucho inversión pre-seed y bueno, pues hay varios casos que conozco, sobre todo en tema tecnológico, ciberseguridad y demás, que estamos muy en ese nicho, Startup Valencia, que ha tenido que salir a Estonia o a otros países a captar ronda y luego volver aquí. Yo siempre aconsejo bootstrapping, o sea, con tus propios clientes ir creciendo, pero entiendo que es complicado pues depende de la situación personal del founder. Al principio hay alguien que igual ya tiene ahorros y que ve muy, muy clara la solución, hay alguien que puede tirar de 3Fs y le dejan de aquí, de allá y de allá. Pero aquí en Valencia es complicado, sí que es verdad que la situación está cambiando un poco y al final pues entornos como Lanzadera, por ejemplo, los 4 sois de Lanzadera, ¿no? Sí. Eh, Entornos como Lanzadera lo facilitan mucho, la verdad. Desde vuestra experiencia, ¿cómo habéis sufrido ese proceso de financiamiento de vuestra idea? El que alguien apueste por ella, que os apoye, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, en nuestro caso tuvimos la suerte que comenzamos con un inversor de Italia. Confió en nosotros, en nuestro modelo. En la actualidad estamos buscando una segunda ronda un poco más ambiciosa de 1 millón, pero un poco, ¿no? Como dice David, tienes que tocar muchas puertas, tienes que participar en muchos pitch donde hay inversores dispuestos a invertir en ti. Como dijo también, en Lanzadera se crea el Investor Day, por ejemplo, que es un lugar donde van más de 50 inversores, creo, si no me equivoco, a escucharte hablar, a hablar contigo personalmente, y tú tienes que ya ir con un pitch deck bastante consolidado, con una idea bastante clara, y a través de estos canales es donde regularmente uno suele conseguir mayor inversión para que tu negocio crezca a una velocidad al ritmo como va el mercado, ¿no? Que es bastante agresiva. Es un poco nuestro caso, en el caso de Worksugar. Sí. ¿Alguien más, chicos? Bueno, en nuestro caso, por lo que comentaba de la situación personal, yo venía de trabajar X años, tenía unos ahorros y al final para mí inicialmente Mentelem era una vía paralela, ¿no? Una vía de negocio nueva dentro de la que ya teníamos en ese momento. Entonces, desde el principio hemos tratado de tener la visión o de plantearlo desde si no conseguimos levantar esto, tener tracción inicial con recursos propios, por mucho que tengamos inversión, no lo vamos a conseguir, ¿no? Es decir, creo que esa primera fase teníamos, vamos a decir, pulmón, ¿no? Por llamarlo de algún modo, para poder sostenerlo, y poco a poco, conforme ha ido avanzando la empresa, por ejemplo, en nuestro caso, que teníamos
un roadmap hasta agosto, ¿no? Que es en el caso de que se den una serie de métricas, pues a partir de ahí sí que consideramos que tiene sentido que para posicionarnos y seguir compitiendo, ¿no? con otros players que hay en el mercado, pues igual sí que tiene sentido darle una vuelta de rosca, ¿no? Y meter algo más de capital. Pero en este caso hemos considerado que realmente para validar podíamos hacerlo desde nuestra parte por la situación personal. A partir de ahí nunca se planteó, aparte de la ronda de inversión, pero es cierto que ahora, un poco por todo lo que se está dando, ya va cogiendo un poco más de sentido y puede ser que a final de este año esa situación la tengamos encima de la mesa. Voy yo, claro, si Dale, quieres. dale. Lo que quieras, ¿eh? Al final para nosotros, tema financiación ha sido muy difícil. Hablando un poco, ¿no? Desde la parte del e-commerce, creo que como pro enseguida pues comienzas a facturar, ¿no? Si el producto gusta y tal, es más fácil empezar. La facturación es más fácil de entender tu producto. Empezamos con calcetines, ¿no? Pues calcetines, no te lo pones en los pies. No hay que explicar mucho, ¿sabes? Incluso nosotros al tocar el tema del fútbol y tocar las teclas, el primer día yo me acuerdo fue una fiesta porque fue abrir la web y facturamos 1.500 euros. Fue como, wow, o sea, esto tira muchísimo. Entonces al inicio, pues bueno, fue comprar la primera producción con nuestro dinero, pusimos creo que 2.000 euros cada uno, una cosa así. Llenamos la casa de mi socio Javi con 1.500 pares de calcetines. Y a partir de ahí fue bootstrap puro. Lo que pasa es que cuando ya te empiezas a meter en el tema de B2B, empiezas a meter volumen, pagos de 60 días, de ahí la caja ya empieza a sufrir y se te complica la cosa, la verdad. Y si encima pillas una temporada que los ads no has estado muy fino, no has estado controlando muy bien la rentabilidad de los ads, te puedes encontrar como, hostia, ¿por qué crezco? Y miro el banco y esto no sube, o sea, esto está bajando y alarmantemente. Entonces, para nosotros encontrar financiación fue muy complicado. De hecho, el primer préstamo que pedimos fue avalando, un gran error, terrible, que nadie lo haga, por favor. Ya lo hemos pagado. Estamos aquí para justo esto. Es perfecto. Para dar consejos, que la gente no haga cosas que no debe. Totalmente. Entonces, sí, fue con aval personal, pero bueno, si montáis una SL, que sea una SL, no avaléis personalmente los préstamos. Ese préstamo ya lo pagamos y a partir de ahí, pues bueno, vas creciendo, vas haciendo números y es encontrar un poco, en nuestro caso, nos movimos de banco y encontramos uno, a veces es encontrar la persona correcta, ¿sabes? Trabajar un empleado del banco que, oye, te comprenda, vea potencial en tu idea y pues empieza a ofrecer pues instrumentos financieros. Descubrimos el maravilloso confirming, el factoring, pues una línea de crédito. A partir de ahí pues hemos ido tirando a través de esos instrumentos y ahora podemos decir que tenemos una capacidad bastante buena a nivel de caja. Pero la verdad es que no es fácil, ¿eh? O sea, tú tocas a la puerta de los bancos ahora mismo y está complicado. Y las fintech te diría que un poco más fácil, pero tampoco mucho, ¿eh? A poco que tengas algún numerito que resbale, está complicado. Entonces, no está siendo fácil, sería el titular. Yo es que nosotros, por nuestro caso, no sabríamos meternos en ese juego. Y explico el porqué. Por nuestro modelo de negocio, nos gusta ir a nuestro ritmo de ir creciendo pues 30% al año, ¿sabes? Una cosa así más orgánica. Si ahora me meten a mí una inyección, alguien está interesado y quiere hacerlo y demás, me da un poco de vértigo. O sea, me da la sensación de perder un poco el control, de querer crecer por crecer y la línea de crecer de forma saludable y estar hundiéndote es finísima, por lo menos para nosotros. Muchas veces que nos hemos despistado un poco con los números, notas caídas de margen importantes. Entonces, estamos mucho más cómodos creciendo como estamos creciendo, con nuestros instrumentos financieros, Bootstrap, teniendo el control total y poco a poco. Vale, antes de hacer una especie de cierre y de hablar de algunos insights, bueno, dos preguntas, una breve, ¿vale? Porque ya que tenemos a Alejandro aquí, a veces el crecimiento de una empresa, ¿no? El crecimiento puramente económico, empresarial, va como ligado de de problemas. Quiere decir, problemas que tú tienes que gestionar psicológicamente, personalmente, mentalmente. ¿Cómo habéis afrontado este crecimiento que estáis viviendo, esa presión que cada vez es mayor, entiendo,
para poder lidiar con ella? ¿Y qué recomendarías a estas personas que están iniciando un proyecto que tengan en cuenta a la hora de manejarlo bien y que no te coma, digamos? Lo primero que se me ha pasado por la cabeza cuando lo estabas comentando es la palabra crecimiento. Ojalá todo el rato fuera crecimiento, ¿no? Y por tanto estaríamos mucho menos preocupados. Yo creo que de crecer uno se preocupa menos, aunque es verdad que a partir de ahí hay que tomar muchas decisiones. Realmente es una situación complicada, es algo que hay que tolerar, ¿no? Hay una palabra que conocemos mucho ya y es la incertidumbre, y es algo que mañana no sabemos qué va a pasar con nuestros modelos de negocio, ¿no? Antes Clara comentaba algo que le ocurrió con el COVID, ¿no? Es decir, ella tenía una gran idea, igual estaba teniendo tracción y de repente cierran cualquier tipo de viaje, ¿no? Y a partir de ahí no puedes hacer nada. Entonces, el convivir con el no saber qué va a pasar mañana, pero aún así tener un camino por el cual yo creo que debo de ir, es realmente lo que todo emprendedor tiene que tener claro, ¿no? Nosotros hablamos de una idea, ¿no? Un producto, un canal y un cliente. Entonces, si a partir de ahí tú tienes eso definido, luego va a ser un camino muy circular, ¿no? Y van a haber muchos zigzags al respecto, pero tienes que poder tener claro esa parte. Van a haber muchas dudas. Si no te quieres enfrentar a tener ese tipo de situaciones en las que no le encuentras sentido a nada, sientas que te has equivocado, podrías estar trabajando por cuenta ajena y estarías mucho más tranquilo, y todo este barullo, ¿no? Que aparece en la mente cada 2 días aproximadamente, tampoco es cada mucho. Si no estás dispuesto a eso o te cuesta tolerar ese tipo de situaciones, es mejor que no lo hagas, porque realmente es muy complicado y hay muchísimas situaciones que son complicadas. Entonces, en ese sentido, hay que armarse de valor y tener en cuenta que esas situaciones se van a dar y poder surfearlas, ¿no? Conforme van llegando. Puedo decir que sé fiel a tu idea, principalmente. Te sueles conseguir con muchas cosas en el camino. Es importante mantener el focus, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. A mí me gusta mucho esa frase porque uno suele, en el mundo startup sobre todo, es muy rápido, ¿no? Y suelen haber muchos frentes abiertos que atender a la vez. Para ello, mantén el focus siempre en tu objetivo, un paso a la vez. No querer cubrir todo de inmediato porque terminas ahogándote en el proceso. También, si eres un equipo, ¿no? En nuestro caso somos 4, ser muy comunicativos con ellos, abrirte sinceramente, ser transparente, y ser fiel a ustedes mismos como equipo. Y de allí ya ir creciendo todos juntos, ¿no? Viendo siempre la ruta juntos, intentando mantener una comunicación fluida semanalmente de lo que te agobia, de lo que te traba, y buscar siempre desbloquear un paso a la vez. Eso para mí es fundamental en una startup, porque vamos muy acelerados y a veces ir tan rápido terminas estrellándote. Entonces la calma y el focus creo que son vitales en este proceso. Bueno, yo a mí esto se me da fatal también, porque yo voy como una metralleta, voy a todo. Luego además hay una cosa que es complicado compaginar, que tú igual puedes estar viviendo una etapa vital, que puedes estar en la mierda, pero tú llegas a la oficina y lideras tú. O sea, y no hay una vulnerabilidad, es que tú tomas las decisiones, que tú llevas el peso del equipo. Entonces, sobre todo también en mi caso, que no tengo socios, entonces eso es duro. Pero, sí, es que es muy jodido. Pero creo que lo importante, aquí corrígeme, pero creo que he encontrado algo que es el cóctel perfecto, que es aprender a decir que no, que es algo que no sé decirlo aún, porque yo a todo le digo que sí, pero voy aprendiendo. De hecho, David, creo que te has dado cuenta que de vez en cuando digo que no a cosas que organizas y tal. Es parte del proceso. Sé que haces cosas brutales, pero Gracias creo que no has ido a esta. ya, pero y tendría que haber dicho que no, porque luego de aquí me voy a, bueno, que sí, que tengo a otro sarao que es bastante importante con el tema de dinerito y tal. Entonces es un día, pero no sé decir que no. Y creo que cuando aprenda a decir que no más veces, no sé, respirar un poquito, ¿no? Definitivamente. Y creo que ahí está la fórmula mágica, y creo que a todos nos cuesta mucho, porque además disfrutamos tanto lo que hacemos que queremos pues estar ahí para todo. Y si también un emprendedor te dice ayúdame, vamos a tomar un café y me ayudas, yo siempre voy a decir que sí, aunque tenga la semana hasta arriba y 1000 cosas y la casa incendiada, ¿sabes? Y creo que hay que empezar a, pues eso, a rechazar cositas, porque si no, es que nos come la vida. Total.
esto último que has dicho me parece también clave. Una cosa que ayuda a aplanar un poco la montaña rusa es rodearte de emprendedores y de gente que te comprenda un poco, porque te ayuda a relativizar bastante. Que hay veces que te estás ahogando con un problema, no se lo cuentas a alguien y dicen, bueno, este tío tampoco, no sé, pasé por eso y tampoco No, está dices, tanto, este va peor, no voy a llorar. o está peor, entonces dices, mira, no estoy tan mal. Entonces eso ayuda muchísimo, porque es verdad que ustedes como, no sé, como para el tenis estás tú solo y las emociones son muy bestias, tanto cuando estás arriba como cuando algo te sale mal. Genial. Pues si te parece, Pepe, vamos a empezar contigo el cierre de esta mesa. Que si tú estuvieses aquí entre el público, ¿qué te hubiese gustado que te dijesen a la hora de empezar a emprender? Wow, vale. Pues que cuanto antes, o sea, que ya, aunque si tenéis una idea, o sea, que fuera excusas y a empezar desde ya, da igual si estás trabajando, tal, encuentra huecos para empezar a dar pasitos, no hace falta ya tener la SL, la oficina y ya empezar a vender, o sea, cada paso que des es un pasito menos, es algo que avanzas y que no hay excusas, al final puedes encontrar tu hueco, o sea, es dedicarle tiempo, al final, encima al inicio hay mucha ilusión y vas a encontrar un motor bestial ahí, porque yo ahora pienso también lo que hacía cuando estaba comenzando, me parece como imposible, digo, pero qué barbaridad. Entonces aprovecha de esa fuerza inicial y arrancad cuanto antes, porque cuanto antes empecéis la prueba de error, antes de empezar a funcionar todo. Alejandro. Bueno, yo dos cosas, sí, si hubiera estado ahí, que me hubieran venido muy bien. Una es, equivócate barato, ¿vale? Es decir, sabes que os vais a equivocar, nos hemos equivocado todos. Lo importante es que no te equivoques tanto que no te puedas volver a levantar. Para mí eso me parece clave. Y el segundo punto es acostúmbrate al no, es decir, lo vas a escuchar muchísimas veces y no te lo tienes que tomar desde el plano personal. En cada no hay un sinfín de información que tú puedes obtener, ¿no? Para que en algún momento pueda ser un sí. No te lo tomes desde el esto no tiene sentido, esto no tal. Es decir, te están diciendo que no y ese no es por algo. Trata de saber bien por qué. Entonces, para mí esas dos cosas son las que realmente hacen que en algún momento puedas tener algo o de lo que puedas vivir o de lo que puedas seguir creciendo, etcétera. Genial. En mi caso diría, baja a la tierra. O sea, en la mente a veces todo el escenario suele ser muy abstracto y confuso y no terminas de ejecutar eso que en tu mente te dices que puede funcionar. Baja a la tierra, si sea un cuadernito, paso 1, paso 2, sé fiel a tu idea y síguelo. Síguelo, como dijo definitivamente Alberto, cometerás muchos errores en el camino, pero de ellos mismos se aprende, la verdad. De hecho, es tu principal fuente de experiencia, son esos mismos errores porque ya no los volverás a cometer. Y nada, seguir fiel a tu idea y ir construyendo poco a poco ese camino que quieres conseguir adelante. Sería un poco. Bueno, yo diría, busca un ecosistema, sea Startup Valencia, sea Lanzadera, sea lo que sea, pero busca un ecosistema porque es que es verdad, estar jodidos juntos es mucho más bonito, ¿sabes? Y también celebrarlo, no sé, lo veo muy importante. Y luego también, pues en mi caso sí que me diría, aprende a delegar cuanto antes. O sea, no seas igual tan perfeccionista, que alguien no lo haga como tú lo haces no quiere decir que no esté bien hecho. Y si te está costando delegar, igual es que quien está a tu lado no confías en esa persona o no es la mejor persona para ese rol. Pero hay que aprender a delegar, si no es un autoempleo que es muy bonito, pero entonces no estamos hablando de startups. David, hemos empezado contigo, acabamos contigo. ¿Qué recomiendas a esa gente que está ahí? Pues es que no os puedo recomendar mucho más de lo que han dicho. Al final es agarraros a la pasión y que en cualquier página web, canal de YouTube, o sea, emprender es un poco ABC, aunque no lo parezca. Simplemente pues tema de superar la vergüenza, de rodearte de gente, pues son las cosas que más nos cuestan, pero al final tanta gente lo ha hecho y hay tantos eventos como este, tantos vídeos, tantos libros, que es un poco ABC y es sacar la fuerza interior de seguir y mantenerte en el camino sin desenfocarte y ya está. Perfecto.
Pues muchísimas gracias por haber llenado de ideas y luz este invernadero emprendedor, la luz más necesaria que nunca, ya lo sabéis. Y bueno, a los demás, pues invitaros a continuar aquí en este maravilloso espacio de Tot Studio. A las 12:30 tendremos otra charla con nuevos emprendedores. Tendremos a gente de Caclimen, de Impressum, de Clotzy, de Chromie. Entonces, estáis más que invitados a repetir. También os invito a que veáis la revista Holle Magazine, a que la leáis, echáis un ojo. En el caso de que os guste, podéis haceros con ella. Tenemos una oferta emprendedora, el número 1 y 2, siempre está bien eso. Y lo dicho, de verdad, muchas gracias y creo que bueno, esta gente se merece un aplauso. Así que muchas gracias de verdad.